Mi nombre es Alejandro Miñán, soy investigador de CONICET, pertenezco al grupo de nanosuperficies biofuncionales del Instituto INICTA de La Plata y en el contexto del curso Cabio les voy a comentar sobre el tema de resistencia a los agentes antimicrobianos y en particular mecanismos presentes en bacterias resistentes a los antibióticos. Antes de abordar el tema de resistencia, voy a hacer una pequeña introducción sobre los agentes antimicrobianos y cuál es su rol en el metabolismo de la célula bacteriana para luego poder comprender qué mecanismos están presentes en la bacteria para evitar la acción de estos agentes. Entonces los agentes antimicrobianos son un grupo de sustancias que tienen la capacidad de eliminar microorganismos o de disminuir la velocidad de crecimiento. Dentro de estos agentes hay numerosos fármacos como los antibacterianos, comúnmente conocidos como antibióticos, de los cuales vamos a hacer énfasis, ya que vamos a hablar de resistencia en bacterias. Y también hay otros agentes como los antifúngicos, antivirales, antiparasitarios, que todos tienen la función de combatir infecciones en animales, humanos y plantas. En el caso de los antibióticos, este tipo de agentes antimicrobianos son sustancias de origen natural, semisintético, sintético, que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento o matar bacterias. El objetivo de la administración de los antibióticos tiene como propósito ayudar al sistema inmune a controlar el foco infeccioso, y lo que hace el antibiótico concretamente es disminuir el número de bacterias presentes en el sitio de infección o disminuir la velocidad de crecimiento. Todo eso ayuda al sistema inmune a poder controlar la infección, o sea, eliminar las bacterias al punto de erradicarlas. Es importante mencionar que el antibiótico por sí mismo difícilmente conseguiría la erradicación del microorganismo si no fuera por la participación del sistema inmune. Entonces los antibióticos los podemos clasificar en dos tipos. Los bacteriostáticos, que se caracterizan por inhibir el crecimiento bacteriano, y los bactericidas, que son capaces de inactivar, o sea, de eliminar microorganismos en un porcentaje mayor al 99,9%. Esto quiere decir que en números, cada 1000 bacterias, una sobreviviría o ninguna. El uso de los antibióticos inicia a mediados de la década del 30 y es fruto del trabajo de dos investigadores, Gerardo Mack y Alexander Fleming. El caso de Gerardo Mack fue un médico alemán que participó de la Primera Guerra Mundial y vio las limitaciones de los tratamientos de la época para controlar infecciones bacterianas. Cuando termina la guerra, el laboratorio Bayer lo contrata para buscar activos, ahora de origen sintético, porque previamente la mayoría de los activos se buscaban en extractos de plantas, y el trabajo de él fue evaluar distintos activos sintéticos con potencial acción antimicrobiana. Luego de más de 10 años de trabajo, él encuentra en el año 32 una sustancia que era una sulfonamida que cuando era administrada en ratones que habían recibido una dosis letal de estreptococos, vio que los ratones sobrevivían y por tanto mostraba un efecto antimicrobiano. Luego de varios estudios, viendo que no era tóxico en humanos, se comercializó a partir del año 35 como Prontosil. Y por ese motivo, Gerardo Mack recibió el premio Nobel en el año 38. Entonces el Prontosil fue el primer antibiótico de uso comercial. El antibiótico tenía acción bacteriostática, o sea que inhibía el crecimiento de las bacterias, y fue usado para el tratamiento de infecciones por estreptococos, neumococos y gonococos. Sobre todo estos últimos eran causantes de
gonorrea, que era una enfermedad de transmisión sexual que no tenía un tratamiento eficaz en la época. Luego, posteriores investigaciones de Dormack encontró que el activo no era la sulfonamida denominada Prontosil, que el nombre correcto es sulfonamido crisoidina, sino que era un producto del metabolismo del Prontosil, que es una sulfanilamida. Entonces, a partir del conocimiento de esta estructura, se desarrollaron otros derivados que disminuyeron los efectos colaterales que en principio tenía la sulfonamilamida, pero que lamentablemente por el uso, y ya para finales de los años 40, había muchos microorganismos que mostraban resistencia a este antibiótico. Paralelamente, y con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se necesitaba también antibióticos más efectivos, y se retoma el trabajo de Alexander Fleming del año 29, donde él había encontrado una sustancia que era producida por un hongo del género penicilina, que por ese motivo él denominó a esta sustancia penicilina, que era eficaz contra bacterias en general gram positivas, pero que el trabajo de él había quedado de lado porque no fue posible hacer una producción en masa, y también porque había varios trabajos donde se reportaba que hongos tenían la capacidad de producir ciertas sustancias con actividad antimicrobiana. Pero bueno, por el auge de la guerra, dos investigadores, Florey y Chain, retoman la investigación de Alexander Fleming y logran producir en gran escala, a través de tanques de fermentación, penicilina. Y a partir de ese momento se puede producir en forma comercial, y comenzó a desplazar un poco también al uso de las sulfas que había descubierto Gerardo Mann. Por el descubrimiento de la penicilina y por el escalado, Fleming, Florey y Chen recibieron el premio Nobel en 1945. Y a partir de ese momento, estos investigadores dan lugar a una carrera por la búsqueda de nuevos fármacos, nuevos antibióticos más efectivos. Bueno, los antibióticos son usados con el objeto de evitar infecciones bacterianas graves. Se utilizan en profilaxis quirúrgica como método preventivo antes de iniciar el procedimiento invasivo, que es la cirugía. También en procedimientos quirúrgicos más simples, como la extracción de piezas dentarias. Se tiene en cuenta que la cavidad bucal está colonizada por un gran número de bacterias, y tocorte o incisión en esa área es propensa a una colonización seguida de infección bacteriana. Por tanto, los antibióticos son una herramienta eficaz para garantizar, digamos, la extracción de la pieza dentaria y evitar una infección. También con el avance de la medicina se comenzaron a utilizar dispositivos como los catéteres o las sondas, que son propensas a colonización bacteriana, y con el objeto de que duren más tiempo y que no sean un foco de infección, se utilizan soluciones con antibióticos para mantenerlas de manera séptica. También pacientes que son inmunocomprometidos, que no tienen un sistema inmune que actúa de manera eficaz, requieren del uso de antibióticos, y también individuos que hayan sufrido heridas graves con quemaduras o heridas expuestas, ahora son propensas a la colonización por microorganismos, ya que la piel ha sido removida por la lesión y ya no actúa como barrera. Entonces, en esos casos, la administración de antibióticos ayuda a evitar el foco infeccioso. También en un cuadro de infección grave que se denomina sepsis, que es cuando hay bacterias en circulación, en esos casos la terapia
adecuada es la administración de antibióticos, ya sea para eliminar las bacterias que están en la sangre y también las que se encuentran en el foco infeccioso. Y también se utilizan los antibióticos para el tratamiento de infecciones simples como puede ser una faringitis o infecciones del tracto urinario. También en el caso de las infecciones en las meninges, que se denomina meningitis, los antibióticos son eficaces y disminuyen, digamos, la mortalidad por este tipo de infección que es grave. Entonces, todos estos tratamientos se pueden basar en el uso de un único antibiótico, denominado monoterapia, o combinación de antibióticos, puede ser 2 o 3 antibióticos. Bueno, los antibióticos se pueden clasificar según su actividad en bacteriostáticos o bactericidas. Los bacteriostáticos se utilizan en infecciones leves, los bactericidas en infecciones severas. También según su acción, si depende del tiempo o la concentración. En el caso de las penicilinas, son antibióticos que dependen del tiempo. En cambio, aminoglucósidos o fluoroquinolonas dependen de la concentración. Y también se los puede clasificar según su composición química. En general, en el tratamiento antimicrobiano de una determinada infección se tiene en cuenta principalmente la composición química del antibiótico y su actividad. En este cuadro podemos ver estas dos clasificaciones. Es una línea de tiempo en donde muestra las principales familias de antibióticos agrupadas por su composición química y según si presentan actividad bacteriostática o bactericida. Vamos a ver que en el inicio aparecen los betalactámicos. Les recuerdan que la penicilina fue descubierta en el año 1929 y la penicilina pertenece a este grupo que se caracteriza por tener un anillo betalactámico y van a diferir en el anillo adyacente. Todos tienen en común que son antibióticos bactericidas y actúan a nivel de la inhibición de la síntesis de la pared celular. Luego le siguen las sulfonamidas, como les comenté, descubiertas también en el año 32. Esta familia se caracteriza por tener un grupo sulfonamida. La acción es bacteriostática, inhibe el crecimiento bacteriano, actuando a nivel del metabolismo de ácido fólico, que lo vamos a ver más adelante. Después van a ver que a partir de los años 40 y hasta los años 70 hay un auge en la búsqueda de nuevos antibióticos que sean efectivos y que también abarquen a distintos microorganismos. Por tanto, vemos que a mediados de los años 40 se descubre una familia importante que son aminoglucósidos caracterizados por tener su estructura aminoazúcares. Son antibióticos de amplio espectro y se caracterizan por ser inhibidores de la síntesis de proteínas. También se descubren otros antibióticos que también inhiben la síntesis de proteínas, como pueden ser las tetraciclinas, que tienen una estructura característica donde contienen 4 anillos cíclicos adyacentes, ¿sí? Y son bacteriostáticos. Otros bacteriostáticos también inhibidores de síntesis de proteínas son los macrólidos y el cloranfenicol, que tienen estructuras particulares. Luego, ya a finales de los años 50, se descubren también una serie de antibióticos con propiedades bactericidas y que la mayoría de ellos en la actualidad se consideran como drogas de último recurso o última opción terapéutica. Entre ellos podemos ver los glicopéptidos, ¿sí? El más conocido es vancomicina, que se usa para el tratamiento de infecciones por estafilococo aureus meticilino resistente, que lo vamos a ver más adelante, y tiene acción a nivel de la inhibición de la pared celular, al igual que los betalactámicos. Otros antibióticos importantes son las polimicinas, que son polipéptidos cíclicos, ¿sí? Y tienen acción desestabilizando
la membrana de la bacteria, y el más destacado es la colistina. Otro antibiótico importante son las quinolonas, es una familia amplia, se caracteriza por tener anillos aromáticos y con una sustitución que es un carboxilo. Estos compuestos actúan interfiriendo en la replicación del DNA y también en la transcripción. Y por último, uno de los antibióticos más recientes están los lipopéptidos, que son lípidos que están unidos a péptidos, como lo indica su nombre, pero tiene una acción importante ya que presentan rara vez resistencia y actúan también desestabilizando la membrana celular. Una variante también son los lipoglicopéptidos, que es una modificación de los glicopéptidos donde se añade una cadena lipídica para mejorar su interacción con la membrana. En cuanto al mecanismo de acción de los antibióticos, estos pueden actuar inhibiendo la síntesis de la pared celular, como lo hacen los beta-lactámicos y los glucopéptidos. Esta acción lo que hace es aumentar la permeabilidad de la pared y llevar a la lisis celular. Otros antibióticos actúan desestabilizando la membrana, como lo hacen los glicopéptidos y las polimicinas. Las sulfonamidas se caracterizan por actuar a nivel de la síntesis de ácido fólico, que es necesario para formar una coenzima que participa en la producción de nucleótidos, después necesario para la replicación, o antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de proteína, como ocurre con los aminoglucósidos, tetraciclinas y macrólidos. Otros antibióticos inhiben la adenoaginasa, que es una enzima que tiene un rol fundamental en la replicación y la transcripción, por tanto estos antibióticos son bactericidas, y otros antibióticos actúan inhibiendo la síntesis de RNA, como la rifampicina y la sansamicina. Entonces pueden ver que los antibióticos tienen blancos específicos en la célula bacteriana. Para iniciar con el primer mecanismo de acción, vamos a ver el de las sulfonamidas. Como recuerdan, estos compuestos fueron descubiertos por Domat, y la sulfanilamida en particular es un análogo estructural del ácido paraminobenzoico. El ácido paraminobenzoico es el sustrato para la síntesis de ácido dihidrofólico, que se transforma posteriormente en tetrahidrofólico, y es necesario para la síntesis de bases nitrogenadas que posteriormente se van a utilizar para la síntesis de nuevas cadenas de DNA en la replicación. Por tanto, la sulfanilamida lo que te hace es competir por el sitio activo de la hidroteratosintetasa con el PABA, y logra hacer una inhibición competitiva disminuyendo este metabolito, ácido dihidrofólico. Por otro lado, otros compuestos como las pirimidinas, en este caso es la trimetoprimina, puede actuar inhibiendo otra enzima, que es la dihidrofolato reductasa, y disminuye la cantidad de ácido tetrahidrofólico disponible, y como consecuencia también afecta la síntesis de base nitrógena. Entonces, estos dos antibióticos actúan en distintos niveles de esta síntesis, y por tanto, cuando actúan juntos pueden tener un efecto sinérgico, aunque es bacteriostático. Un medicamento que se comercializa con el nombre de Bactrim contiene una sulfonamida denominada sulfametosazol y trimetoprim. Este tipo de antibiótico se reserva con el objeto de no generar resistencia y que sea aún un tratamiento eficaz.